La idea es, la idea central del día de hoy es que hagamos dos reflexiones importantes. La primera vinculada con el proceso administrativo y la segunda con la planeación y la misión. Porque este tema que vamos a explicar el día de hoy y que estaremos haciendo los ejercicios correspondientes, que se vincula precisamente al proceso administrativo, a la planeación como un componente del proceso administrativo, pero también a la importancia, a la relevancia de la misión dentro de la propia etapa de planeación. En ese sentido, entonces, tenemos pues ya algunas definiciones relevantes de las organizaciones internacionales que vale la pena mencionar. Por ejemplo, ya la Organización de las Naciones Unidas, como ustedes pueden verlo directamente en la diapositiva, pues ya habla del proceso administrativo como un conjunto de actividades y estas actividades deben estar claramente interrelacionadas en un proceso orgánico y sistémico y estas involucran, según la Organización de las Naciones Unidas, pues lo que es la planificación, la organización, la dirección y el control. Y precisamente el diplomado tiene que ver con el control y administración y gestión de riesgos, que hace un análisis de todos los componentes previos de lo que es el proceso administrativo. Ahora, para la Organización Mundial del Comercio, pues el proceso administrativo también tiene que ver ya no como un conjunto de actividades como lo refiere la ONU, sino con un método. Y ese método tiene que ver con los elementos centrales que una organización debe aplicar y nuevamente hace referencia a estos cuatro componentes: planificación, organización, dirección y control, para que sus recursos, todos los recursos humanos, generales, presupuestales, financieros, tecnológicos, legales, etcétera, pues cumplan con el fin de sus objetivos. ¿Cuáles objetivos? Pues los objetivos del génesis que da certeza al origen de cualquier ente público o de cualquier organismo privado, que será la misión y la visión. Esos dos componentes son importantísimos y de ahí se desagregan los objetivos. Pero por el otro lado, la OCDE lo que refiere como un tercer gran referente en materia de organismos internacionales, pues que es un proceso y que ese proceso nuevamente, como lo refiere la ONU, es un conjunto de actividades, pero también funciones. Ya no solo lo limita a las actividades, sino a las funciones que se tienen que desempeñar, por supuesto a través de los recursos, esencialmente del capital humano, y que este proceso, este conjunto de actividades y funciones, básicamente se da dentro de las organizaciones públicas y privadas para poder planificar, organizar, dirigir y nuevamente controlar. Controlar, pues eso, las actividades que van a dar certeza para el cumplimiento de objetivos y metas organizacionales de manera eficiente y efectiva, digamos con una efectividad lo más alto que podamos, generando los menores riesgos y la mayor certidumbre posible. Ahora, vinculado a estos organismos internacionales, tenemos, por ejemplo, que Henry Fayol, que es uno de los grandes pioneros en la administración, también define el proceso administrativo como aquel conjunto de actividades que están centradas en la planeación como primer componente, la organización. Él refería adicionalmente una coordinación, mando y control. Digamos, esos eran los 5 componentes. Posteriormente, el padre de la administración científica, Frederick Taylor, pues considera básicamente que el proceso administrativo nuevamente tiene que ver con un proceso mental de reflexión en donde vamos a tener una etapa de planificación y en esa etapa de planificación de tareas vamos a estar seleccionando a los trabajadores más adecuados, a las trabajadoras más adecuadas para poder capacitarlos, desarrollarlos y poder supervisarlos. Entonces él ya incorpora una serie de componentes, ya no solamente mencionándolos, sino ya en su definición nos da certeza de que uno de los elementos centrales hasta el día de hoy, vamos a ver cómo se desarrolla la historia de la raza humana, pues es el capital humano, somos nosotros, todos los que estamos aquí reunidos y los que estamos compartiendo en las organizaciones tanto públicas como privadas, y nuevamente con la finalidad de garantizar que se realicen las tareas. Pero también tenemos al famosísimo Peter Drucker. Recordemos a Peter Drucker, que introduce el concepto
post-core, que tiene que ver con funciones y con los objetivos en relación de estos elementos básicos del proceso administrativo, y también él refiere elemento central y partida del proceso administrativo, la planificación, pero incorpora adicionalmente a esta parte empresarial que nos da Peter Drucker, pues este enfoque de carácter privado con estos elementos en el proceso administrativo, en donde se deben de coordinar los recursos de cualquier organización considerando los objetivos establecidos. Entonces, bueno, ahí tenemos, digamos, de manera general estas definiciones con base en los organismos internacionales, pero también con base en estos grandes autores que también tienen un prestigio internacional. Y también, entonces, el segundo componente, que la idea, bueno, pues es que ya también ustedes se vayan dando a la tarea de reflexionar precisamente en esto. El segundo componente, pues tiene que ver con este proceso administrativo que ustedes ya están mirando, los 4 grandes componentes, pero la esencia que veremos el día de hoy relacionada con la parte de planeación, que es un elemento de previsión, prever algo, estar anticipándose a los escenarios, a los recursos, a los eventos, a la historia y que puede venir como escenarios, digamos, óptimos, medios o catastróficos, principalmente pues lo que es la planeación. Y esta parte de la planeación, que tiene que ver eminentemente con el elemento central del proceso administrativo, pues también ya la Organización de las Naciones Unidas va a definir la planeación como un proceso. Entonces, bueno, podríamos decir proceso administrativo y la planeación, que es uno de sus componentes, como un proceso inherente al proceso administrativo. La finalidad de esta planeación es establecer objetivos. ¿Qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos migrar? ¿En qué tiempo? ¿Cuántos recursos? ¿Cuáles van a ser los esfuerzos? ¿Qué tipo de recursos materiales? ¿Qué marco legal? Entonces, vamos teniendo una idea clara. Por eso es importante esta etapa de gabinete de la capacidad de estudio que tengamos, analizar los mercados, las necesidades de la población, la infraestructura, las posibilidades materiales, el poder adquisitivo en el caso de la iniciativa privada, el cumplimiento de derechos humanos en el caso de la administración pública, precisamente para que en esta planeación podamos establecer los objetivos, pero también determinar los cursos de acción según lo establece la propia Organización de las Naciones Unidas y tomar decisiones con base en esa planeación. La planeación no va a abarcar absolutamente todos los escenarios, ni vamos a poder tener descrito cualquier tipo de evento adverso que se nos presente, pero sí vamos a tener claridad de qué queremos, cómo lo queremos, por qué existimos, para qué existimos y cómo tener identificada la filosofía en la alta gerencia. Por su parte, la OCDE, que también vale la pena mencionarlo, México recordemos que forma parte de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, describe la planeación siempre como un proceso también para establecer objetivos. Entonces, como observamos, una parte inherente tanto de la ONU como de la OCDE, pues es establecer objetivos, pero en el caso de la OCDE nos dice, identifica tus recursos disponibles, no los deseables, el famoso futuro deseable que es el futurable, el futuro posible que es el futurible, son cosas diferentes, deseamos y podemos, son a veces 2 brechas diferentes que pueden estar relacionadas dentro de la propia planeación y podemos hacer, por supuesto, planeación estratégica y planeación prospectiva. Ya tocaremos esos puntos. Uno tiene que ver con plazos de hasta 5 y 10 años en el caso de la estratégica y en el caso de la planeación prospectiva, pues podemos hacer una planeación prospectiva hasta de 100 años. Y dirán, no, pues es que ya no voy a estar aquí 100 años. Pues tal vez no tú, pero si queremos que la organización prevalezca, que ese ente público dé certeza a los derechos humanos, necesitamos tener planes prospectivos para dentro de 30, 40, 50, 60, etcétera, para lograr alcanzar precisamente esas visiones y qué esfuerzos necesitamos hacer, considerando esto que precisamente refiere la OCDE, identificar nuestros recursos disponibles y diseñar las estrategias para alcanzar esos objetivos de manera eficiente y eficaz. Ahora, por último, el Banco Mundial, relacionado precisamente con la planeación, pues refiere que es un proceso para establecer metas y objetivos claros, confiables, precisos, alcanzables, mesurables, que se identifiquen también los recursos necesarios para poder alcanzarlos y desarrollar las estrategias y las tácticas precisamente para ir avanzando en ese sentido. Y es lo que vamos a hacer. Ese es parte del proceso que vamos a analizar nosotros de qué tenemos que hacer
y cómo lo tenemos que hacer. El Fondo Monetario también hace una alusión a ese proceso de establecer objetivos de largo aliento, de largo plazo, identificar los recursos que necesitamos para desarrollar esas estrategias. Y por supuesto alcanzar los objetivos, ¿verdad? Si queremos correr 100 metros, si queremos que nuestra empresa tenga utilidades de 1 millón de pesos el primer año, de 2 el segundo, de 3, si tenemos población objetivo vinculada a la salud, si tenemos población objetivo vinculada a la educación, pues también tenemos que establecer esos objetivos, esas metas, esos recursos vinculados, en el caso de la administración pública o el gobierno, a las líneas base, cuánto es lo que tenemos de población, cuánto es lo que tenemos de hombres, de mujeres, cómo va a dirigir esa política que se establece precisamente en estos elementos. Ahora, nuevamente relacionando los grandes autores, Peter Drucker considera que la planeación, igualmente que los organismos internacionales, será el proceso de establecer objetivos, desarrollar estrategias y determinar los cursos de acción. Esto es, vamos a incluso a bajar hasta políticas. Las políticas nos permiten generar un curso de acción adecuado vinculado a tácticas, a objetivos, a misión y a visión. Por su parte, Peter Drucker, recordemos que es el que genera la teoría de administración por objetivos. Y bueno, los objetivos primarios son misión y visión. Entonces se vincula de manera muy importante y por eso lo refiero. En su caso, Henry Mintzberg, que es uno de los grandes gurús de la planeación estratégica, pues ya refería que la planeación es proceso para prepararse. Miren qué importante, prepararnos a anticiparnos al futuro que vamos a perseguir, al futuro que será mañana, en 15 días, en un año, en 3, en 5, en 10, en 15, en 20. Ya les mencionaba planeación estratégica o planeación prospectiva, anticipando los cambios en el entorno, los que sean posibles anticipar, y por supuesto, pues de desarrollar estrategias para aprovechar las oportunidades, pero también enfrentar los riesgos y los desafíos. Tenemos otros autores como Chester Bernard, como el propio Stephen Robbins, que son elementos importantes. Ya no profundizaré mucho en esto, en la parte de cada uno de estos autores. Y ahora, bueno, pues pasaremos ya a lo que es directamente la parte de lo que es la misión, ¿no? La parte de la misión, que es el core, el corazón de cualquier organismo. Recordemos que es la razón de ser, así lo dice la ONU, y tiene que ser una descripción clara y una descripción concisa del propósito de la organización o del ente público, ¿verdad? Y esa razón de ser tendrá que orientar. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque derivado de esto tendremos que hacer un análisis de riesgos y en función de los eventos y los riesgos identificados con la tipología desde las diferentes perspectivas que ya he mencionado, tendremos que estar estableciendo una serie de mecanismos denominados controles, que también ya me he referido: controles previos, controles preventivos, controles detectivos, controles estratégicos, directivos, etc. Hay una tipología amplia que veremos con la finalidad de garantizar de manera razonable el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. Ahora, no solo la ONU refiere lo que es la misión, pues también ya la OCDE, que es un organismo importante en el cual México forma parte, 36 países, se les denomina el Club de los Países Ricos. La OCDE define la misión como una expresión de los principios rectores y metas en el largo aliento de cualquier tipo de organización, ya sea pública o privada, y que ésta nos va a proporcionar un marco. ¿Un marco de qué? Un marco de referencia para tomar decisiones y acciones. Entonces, importante, por supuesto, la definición clara de la misión, que ya vimos ahí cuáles son algunos de los elementos. En el caso del Banco Mundial también define que es una declaración del compromiso, un compromiso, el compromiso, la idea es que se cumpla con ese compromiso, salvo que existan elementos adversos que no hayan sido posible identificar o que de verdad sean muy adversos, como en la pandemia, que muchas empresas pues se fueron a la quiebra, el gobierno estuvo ahí, digamos, pasando aceite también. Sin embargo, la idea precisamente es esa, que cumplamos con ese compromiso, y en el caso del Banco Mundial, lograr un desarrollo económico puede ser visto desde la perspectiva de la empresa privada, pues que tenga una economía, por lo menos que al inicio logre los márgenes de operación y tengamos el punto de equilibrio, y posteriormente tengamos crecimiento. Y en el caso del ente público, pues que se logren esos objetivos institucionales. Si es salud, pues lograr que las personas que son atendidas en esa institución de salud pues logren tener
una buena salud, una buena expectativa de vida y una buena calidad de vida. En el caso del FMI, el Fondo Monetario Internacional, refiere la misión como la declaración de los objetivos institucionales y también un compromiso con la estabilidad financiera. Recordemos que las finanzas como elemento central y adjetivo de la economía, pues es importantísimo. Si no hay buenas finanzas, si tenemos mucha deuda o si no tenemos ingresos, ya sea en la parte pública o privada, pues no hay manera de que logremos avanzar. Entonces es un elemento importante. También me referiré a Peter Drucker, que considera que la misión es la declaración del propósito fundamental de cualquier organismo, público o privado. Stephen Covey, por supuesto, les recomendaría que leyeran alguno de sus libros. Si tienen interés, mándenme un WhatsApp y yo también les socializaré algunas bibliografías ahora que les esté enviando los materiales. La idea de Covey es que la misión es la expresión en donde están los principios, pero también los valores. Para nosotros, ¿cuáles son los principios inherentes y cuáles son los valores? O en su caso, del ente público, que hoy los define el Sistema Nacional Anticorrupción, la ley, la Constitución, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en el caso de una iniciativa privada, un organismo privado, pues quienes definimos esos valores y esos principios, pues somos la junta de accionistas. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Hacia dónde queremos? ¿Cuáles son nuestros principios? Y que todos vayan perfectamente alineados. Lo que nos dice Michael Porter, Peter Drucker ya les comentaba, también Stephen Covey, lo que nos dice el propio Michael Porter, pues que es el gurú de la mercadotecnia, tiene que ver con la declaración de los objetivos estratégicos, pero también con el posicionamiento competitivo de la organización. Entonces habla de una serie de cuestiones competitivas y comparativas que son importantes, pues precisamente para lograr vencer ese tipo de eventos y de riesgos y lograr adecuadamente el cumplimiento de esos grandes objetivos. Entonces, bueno, estos elementos son centrales. Proceso administrativo, en donde ya nos dimos a la tarea de verificar. Segundo, la etapa inicial de la planeación. Y tercero, uno de los componentes centrales de la planeación, que es precisamente la misión institucional.